Esta presentación entonces retoma el tema de las cuotas de participación de los grupos minoritarios en la política. Estábamos estudiando el caso particular de las cuotas de género en los panchayas de la India. Un panchaya es una unidad administrativa rural, local en la India y podríamos asimilarlos a las juntas de acción comunal en Colombia. Los panchayas estaban tradicionalmente conformados por hombres, generalmente de castas altas, parecido, igualito a las juntas de acción comunal. Y el gobierno de la India se ha preocupado mucho por desarrollar estrategias que aseguren la participación en la vida pública de lo que llamamos grupos minoritarios, no porque sean menos, sino porque están desfavorecidos socialmente. La India tiene varias estrategias para asegurar la participación de las castas bajas y en el caso de los panchayas reserva un tercio de los puestos directivos a las mujeres. Es como si por lo menos un tercio de los presidentes de las juntas de acción comunal tuvieran obligatoriamente que ser mujeres. Los elementos de esta presentación están basados principalmente en un artículo muy citado que se publicó en el 2009, usando esta cuota de participación de género como un experimento natural, y en un artículo que se publicó varios años después por unos investigadores argentinos, entre ellos Rocío Titiunic y Matías Cataneo, que son o eran, por lo menos en ese momento, profesores de la Universidad de Michigan, y estos autores hacen una crítica, valorando obviamente las ideas del artículo, pero cuestionando el uso de la técnica de experimento natural. Ellos muestran que esta regla de las cuotas de participación no cumple con los dos requerimientos necesarios para hacer un experimento natural. Ya habíamos visto que para hacer un experimento natural, para usar un experimento en la evaluación de políticas públicas, este experimento debe cumplir con dos requisitos. Debe ser exógeno con respecto a la variable de resultado y correlacionado con respecto al tratamiento. Entonces estos son los dos artículos que nos van a permitir analizar el experimento en más detalle. Devolvámonos entonces a la teoría y recordemos que los experimentos naturales son eventos exógenos que permiten la comparación entre los resultados de un grupo tratado y los resultados de un grupo de comparación que nosotros vamos a elegir como contrafactual. La característica principal de los elementos naturales es que la exposición a este tratamiento es exógena, es decir, que no se puede manipular, que está por fuera del control de los investigadores. Cuando existe esta asignación exógena al tratamiento, podemos hacer una inferencia válida sobre los efectos de este tratamiento con ayuda de unos supuestos teóricos auxiliares y una cuidadosa elección del grupo de comparación o contrafactual. Y en este ejemplo que vamos a ver de la India, justamente uno de los problemas en el experimento natural es la elección de ese contrafactual, de ese grupo de comparación que pretende recoger el comportamiento de las unidades tratadas si no hubieran estado sometidas al tratamiento o a la política pública. El grupo de comparación nos tiene que reflejar qué habría pasado en ausencia de la política y por eso tenemos que tener mucho cuidado al elegir. También vamos a recordar que cuando hablamos de tratamiento estamos hablando de una intervención, un programa o una política pública. Bueno, y la segunda característica de un buen experimento natural es la correlación del acontecimiento con la política pública o tratamiento que queremos estudiar. En nuestro ejemplo de la India, si por ejemplo existe una ley de las cuotas de género pero no se cumple, no hay realmente mujeres gobernantes en los panchayas, pues entonces no podemos estudiar el efecto de la participación de las mujeres en la vida pública. Pero esto según la literatura no es un problema en el estudio. La regla de un tercio de mujeres a la cabeza de los panchayas se cumple en general. Como les contaba, la India tiene una larga tradición de uso de cuotas de participación como medio para mejorar la representación de grupos desfavorecidos. Entre estas, cada vez que hay elecciones en los panchayas, 33% de los panchayas de todo el país son seleccionados al azar para ser asignados por elección popular a mujeres. Es decir, se hace una rifa, se juntan todos los nombres de todos los panchayas del país, que son muchos por ser la India, se eligen de manera aleatoria 33% de estos panchayas y si un panchaya sale seleccionado en la rifa, solo una mujer puede ser elegida para dirigirlo en ese periodo electoral. Ningún hombre puede dirigir.
La discusión de si las cuotas de género aumentan la participación de las mujeres en el gobierno es un poco absurda, porque mientras haya una cuota de participación vigente y se respete la ley, obvio que va a haber más participación de mujeres en el gobierno, por ley. Una pregunta más interesante es, ¿qué sucede después de que se eliminen las cuotas de género de participación? Cuando ya todo el mundo observó si es terrible o no que a uno lo gobierne una mujer en el gobierno local y se le permite a las personas elegir libremente, ¿qué pasa? ¿Siguen eligiendo hombres o comienzan a darle participación a las mujeres de forma natural y sin necesidad de acciones coercitivas? Esa es la pregunta de investigación. Para efectos de la evaluación de esta política pública, es muy conveniente que los escaños reservados para mujeres sean seleccionados con una lotería, porque como sabemos, las loterías son una excelente expresión de la aleatoriedad y por ende de la exogeneidad. El que un escaño sea reservado o no es completamente aleatorio, no depende de si es un lugar pobre, si es un lugar rico, no depende de si hay muchas mujeres o no, si tiene carreteras, no depende si en ese lugar son de mente abierta o muy tradicionalistas, nada. El que le toque por ley a una mujer ser gobernante es puramente aleatorio, depende de la suerte y ya. Decimos entonces que en este experimento natural la exogeneidad está muy bien justificada. La exogeneidad con respecto a la variable de resultado Y y con respecto a todo, porque al ser una lotería, ser seleccionado depende únicamente de la suerte. Entonces la característica de exogeneidad en este experimento se cumple muy bien, sino perfectamente. Recordemos que los experimentos naturales no son necesariamente asociados a eventos naturales, a incidentes biológicos o meteorológicos. Simplemente, experimento natural quiere decir que está exento de la intervención del investigador. Se refieren a mecanismos de asignación que imitan la asignación aleatoria al tratamiento y que no pueden modificarse. A diferencia de otros experimentos naturales, la cuota obligatoria de género en la India respeta plenamente la asignación como si fuera aleatoria. En ese sentido, es un muy buen experimento. Por favor, pongan mucha atención a los siguientes detalles. En 1997 se reservaron un tercio de los escaños de Panchaya para mujeres. En la figura aparecen ordenados, pero la selección se hizo aleatoria. Esa primera lotería crea dos grupos, D igual a 1, que son los asignados al tratamiento en naranjado, y D igual a 0, que son los no asignados al tratamiento en gris. En las siguientes elecciones, en el 2002, un grupo completamente nuevo de panchayas fue seleccionado otra vez al azar y es reservado nuevamente para las mujeres, porque la regla todavía está vigente, no se ha terminado. Esos escaños seleccionados en el 2002 están representados en la figura por el naranjado oscuro. Como las dos selecciones del 97 y el 2002 son aleatorias, que un escaño esté reservado en un año o en el otro es completamente independiente. Y es aquí donde el ejercicio se vuelve un poquito complejo porque es posible definir una variedad de grupos de tratamiento y de comparación. El autor de este estudio, cuyo nombre no pretendo mencionar, usa en el análisis solo los escaños que quedaron abiertos, por así decirlo, en el 2002, los que se ven ahí. Él saca del estudio los escaños reservados en el 2002 porque estos están obligados a elegir mujeres. Hay una restricción, entonces se queda solo con los escaños libres en el 2002. La intención original detrás de esta selección es limitar la muestra a un mundo donde ha desaparecido la cuota de género. Es como simular una situación donde ya no hay restricción en quién debe gobernar, porque todos esos escaños que vemos ahí quedaron libres. El grupo de los tratados entonces son los naranjados en la figura. Ellos estuvieron obligados a elegir mujeres en el 97, en la elección pasada. Y el grupo de control son los escaños grises, que nunca fueron obligados a elegir mujeres. Ahí en la figura ya están en el 2002 y todos los escaños que vemos están libres. Es como si la política ya no existiera para esos panchayas. Ellos pueden elegir libremente hombres o mujeres, como ellos quieran. La idea entonces es que los naranjados que fueron sometidos al tratamiento en el periodo anterior van a elegir mujeres de manera ya natural en el 2002 porque
ya están acostumbrados, mientras que aquellos que no han experimentado nunca con mujeres en el gobierno, que son los grises, van a continuar eligiendo hombres. El efecto de la política en este caso es muy fácil de calcular. Simplemente se compara cuántas mujeres eligieron los tratados y cuántas mujeres eligieron libremente los del grupo de control. Si los tratados eligieron libremente más mujeres que los del control, la política entonces tuvo un efecto positivo. Si el número de mujeres elegidos en los dos grupos es más o menos similar, pues entonces uno pensaría que la política no tuvo efecto. En un mundo ideal, cuando uno observa que hay un grupo social que está subrepresentado en el gobierno de un país, uno intenta diseñar políticas públicas para incentivar la participación de este grupo. Una manera son entonces las cuotas de participación. Estas intervenciones consisten entonces en reservar posiciones para ser ocupadas exclusivamente por los miembros de estos grupos desfavorecidos, con la intención de aumentar su participación total. Sin embargo, decisiones bien intencionadas pueden llegar a tener resultados adversos para los grupos justamente que se intenta favorecer. Por ejemplo, que las personas asuman que las posiciones que no están reservadas en realidad sí están reservadas, pero para los grupos mayoritarios, y que a causa de la cuota terminemos sacando de sus posiciones a los representantes de grupos minoritarios que habían logrado posicionarse en ausencia de la política. En nuestro caso de la India, que los votantes asuman que si un escaño no está reservado para una mujer es porque está reservado para un hombre. Y esa no era la idea. La idea era tener por lo menos un tercio de mujeres, pero ojalá más. Pero con la cuota hay un peligro y es que podríamos terminar limitando la participación de la mujer a exactamente un tercio, con el agravante de que hacer cumplir la norma es costoso para una sociedad, tanto en términos de recursos como en términos de las tensiones sociales que puede crear entre los grupos protegidos y los grupos no protegidos. Entonces, ¿cuál es el pecado, por así decirlo, del estudio que estamos analizando? Que asume que al restringir la muestra a los escaños libres en el 2002 es como si la política no existiera para estos panchayas, y eso no es correcto. En la práctica, las acciones de todos los votantes están todavía bajo el efecto de la política pública, aunque el panchaya mismo no haya sido seleccionado para tener una mujer gobernante. El grupo de control, por ejemplo, para el que asumimos que se comportaba como si la política no existiera, los grises, pues resulta que sus elecciones sí están influenciadas por la política pública, aunque no les haya tocado elegir una mujer. Ellos podrían afectarse diciendo, por ejemplo, tenemos que elegir a un hombre porque de pronto en las próximas elecciones nos obligan a elegir una mujer. De hecho, el grupo de los tratados también puede estar aún bajo el efecto de la política y pensar, ya hicimos nuestra contribución en el término pasado, en las elecciones del 97, ya le dimos la oportunidad a las mujeres, ahora nos toca darle la oportunidad a los hombres. Todas esas son consecuencias de la política que hacen que el mundo que observamos en el 2002 no lo podemos asimilar a un mundo donde simplemente no existe la política. Esto quiere decir que si uno observa que en el grupo de tratados no se eligen más mujeres, no es necesariamente porque la política no haya funcionado. Puede ser que todavía estén bajo el efecto del tratamiento, que todavía estén bajo los efectos de la política. Lo que yo voy a tratar de hacer entonces, a partir de ahora, es crear con los temas que vamos tratando preguntas que acumuladas sirvan como examen final, que ustedes pueden ir desarrollando a medida que vamos viendo los temas. La primera pregunta del final entonces es explicar si este experimento natural de las cuotas de género para elegir a los dirigentes de los panchayas tiende a subestimar o a sobreestimar el efecto real de la política. Primero tienen que tener muy claro cuáles son los elementos del estudio. Yo les sugiero llenar la tablita que hacemos siempre, unidad, cuál es la unidad, el tratamiento, el resultado y el acontecimiento o el experimento natural que estamos estudiando. Y luego analizar, bueno, en el mundo perfecto, ¿cuál sería el efecto de la política? ¿Cómo lo calculo? Eso ya lo dijimos. Tercer paso, teniendo en cuenta los problemas que tiene este estudio y que tienen las cuotas en general, que también los hemos venido hablando, cuando yo calculo el efecto de la política usando lo de antes,
tengo tendencia a pensar que el efecto es mejor de lo que realmente es o peor de lo que realmente es. Tengo tendencia a sobreestimar o a subestimar el verdadero efecto. Y la idea es que ustedes me entreguen no más de una página por esta pregunta, por ejemplo, argumentando su opinión, usando obviamente los elementos que vimos en el curso a través de, pueden utilizar elementos que veamos en el futuro, aunque no los necesitan, o que ya hemos visto anteriormente. Por último, yo quisiera hacer una aclaración y es que no quiero que les quede la idea de que este artículo de Bagnani de las cuotas de género electorales está mal hecho. El artículo es un artículo fundamental en la literatura de evaluación de impacto de políticas públicas y nos hace aprender mucho y nos pone a reflexionar sobre los efectos de las cuotas de género y de las cuotas para minorías. Entonces, independiente de si tiene algunos detalles en las técnicas que se utilizan, son artículos que nos ayudan a crecer a la comunidad científica, a hacernos preguntas y a buscar cuáles son las mejores maneras de ayudar a esos grupos minoritarios a incrementar su participación.